las principales mucopolisacáridos. Entonces, para comenzar nuestra clase del día de hoy, referente a los trastornos de la absorción de los carbohidratos, comenzaremos diciendo de que cuando hablamos de carbohidratos nos estamos refiriendo a los almidones, a la lactosa y a la sacarosa, que son los principales carbohidratos. Hay otros como santones, citrinas, que son carbohidratos celulosa, que son carbohidratos que se tienen en menor cantidad y que son menos importantes, pero estos almidones, la lactosa y la sacarosa, constituyen los carbohidratos más importantes de la dieta. La digestión, tenemos que hacer un rápido recuerdo de cómo es la digestión de estos carbohidratos. La digestión de los almidones, ¿no?, se inicia en la cavidad oral, en la boca, gracias a la acción de una alfa-amilasa que es la tialina salival. Esta alfa-amilasa va a desdoblar a estos almidones en maltosa. Convierten a los almidones en maltosa. Se considera que en la boca más o menos un 5% de los almidones ya son convertidos en maltosa. La acción de la tialina, de la alfa-amilasa salival, va a continuar mientras el bolo alimenticio discurre a través del esófago y llega al estómago. De tal forma que cuando llega al estómago, se considera que el 40% de los almidones han sido convertidos ya en maltosa por acción de la tialina o también alfa-amilasa salival. O sea, el bolo alimenticio, el alimento llegó al estómago y el 40% ya se ha convertido en maltosa. En el estómago viene la acción del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico viene a inhibir a esta alfa-amilasa, inhibe a la tialina. Por lo tanto, la acción de la tialina cesa. Y en la medida que el alimento, que estos almidones ya convertidos en maltosa discurren hacia el intestino, ya son sometidos a la acción de la amilasa pancreática, Esta acción se da básicamente a nivel del duodeno, ¿no? Y se considera que el 50% restante de la conversión de estos almidones en maltosa ya le corresponde a la amilasa pancreática, quedando un 10% para la acción de la amilasa intestinal. De tal forma de que ya todos los almidones han sido convertidos en maltosa. Se dice también de que, si bien es cierto, el ácido clorhídrico tiene una acción inhibitoria sobre esta enzima, el ácido clorhídrico per se también podría tener alguna acción en la conversión de los almidones en maltosa. O sea, tendrían dos acciones distintas. Una, la de inhibir a la alfa-amilasa, y la otra es la de facilitar per se, por la misma acción del ácido clorhídrico, su conversión en maltosa. Cuando ya tenemos la maltosa, la lactosa y la sacarosa, estos carbohidratos van a ser sometidos a la acción de tres disacaridasas distintas. Disacaridasas producidas por el intestino. De tal manera de que una disacaridasa, que es la maltasa, actúa sobre la maltosa dándonos dos moléculas de glucosa. Sobre la lactosa va a actuar la lactasa,
dándonos la lactosa y la glucosa. Y sobre la sacarosa nos van a dar la fructosa y la glucosa por acción de estas disacaridasas. De tal manera de que el 99% de los carbohidratos se van a absorber como monosacáridos. Estos monosacáridos, sea fructosa, lactosa o glucosa. Como monosacáridos, el 99%. Y el 1% se deja para la escasa absorción como disacáridos. Muy escasa de absorción como disacáridos. El 80% de los monosacáridos absorbibles, que van a ser absorbidos, es glucosa. Un 10% es la lactosa y un 10% viene a ser fructuosa. Señalando de que la absorción es básicamente mediante un mecanismo de transporte activo. Una vez que se absorbe, ya viene el proceso de metabolismo, tanto de la lactosa, de la glucosa y de la fructuosa. ¿Cuál es el trastorno que se relaciona con la absorción de estos disacáridos? Básicamente la deficiencia enzimática. Cuando hay deficiencias de disacaridasas, entonces la lactosa, maltosa, lactosa o sacarosa no van a ser absorbidos. Y el más frecuente trastorno de esta deficiencia de disacaridasas es la deficiencia de lactasa. La deficiencia de lactasa, mediante la cual la lactosa no se va a convertir en galactosa y en glucosa. Por lo tanto, la lactosa va a permanecer en el lumen intestinal. Hay una permanencia porque no se puede absorber. No existe la lactasa, no existe esta disacaridasa y existe una presencia mucho más prolongada de la lactosa en el lumen intestinal. De tal medida de que esta lactosa va a ser sometida a la acción bacteriana. A la acción bacteriana y va a producir una serie de trastornos. La deficiencia de esta disacaridasa, que es la deficiencia de lactasa, y me voy a tomar como ejemplo único esto porque la deficiencia de sacarasa o de maltasa es muchísimo más rara, casi no se presenta. Pero la deficiencia, salvo casos muy raros, pero la deficiencia de lactasa sí es frecuente. Por eso, por lo tanto, nos abocamos básicamente a la referencia sobre la deficiencia de lactasa. Esta deficiencia de lactasa puede ser de tres tipos, ¿no? Una hereditaria, la otra puede ser primaria y la otra puede ser secundaria. La deficiencia hereditaria de lactasa nos va a dar trastornos desde que el niño nace. Desde que nace, el paciente, el niño, no va a poder tolerar la lactosa, la leche en su vida, porque hay una deficiencia congénita, ¿no? Hereditaria de lactasa. Por lo tanto, los síntomas que se presentan desde el nacimiento. La deficiencia secundaria de lactasa se presenta ya en la adultez o en la juventud también, pero es secundaria a una enfermedad, es secundaria a un proceso que puede haber existido en las vías digestivas, como por ejemplo la enfermedad celíaca o sprue no tropical, ¿no? Las parasitosis intestinales como la giardiasis, por ejemplo,
y hasta inclusive una simple gastroenterocolitis aguda, ¿no? Por una salmonela, una gastroenteritis, por cualquier otro germen o virus. De tal manera de que estos virus, ¿no? O estas bacterias van a arrasar las vellosidades intestinales y van a producir un trastorno en la producción de estas disacariasas, de la lactasa. La deficiencia secundaria de lactasa, ¿no?, es transitoria. Dura unos días después de que ha habido o se ha presentado la enfermedad que ha originado la deficiencia de disacariasas. Es por eso de que cuando a un paciente que tiene una gastroenterocolitis aguda, sea viral o bacteriana, lo que se aconseja es no darle leche en la dieta. ¿Por qué? Porque sencillamente no la va a poder absorber y va a tener diarreas. O si tenía diarreas, las va a agravar, o en su efecto se va a prolongar en el tiempo la persistencia de diarreas. Por lo tanto, todo paciente que tenga, aunque sea una gastroenterocolitis simple, se le aconseja unos 5 días de dieta exenta de leche. Es por ese motivo. Y finalmente, las causas primarias de lactasa que se presentan en el adulto, pero que no son secundarias a un proceso, como es la forma secundaria. No son secundarias a un proceso, simplemente se presentó la deficiencia de la lactasa, produce los síntomas, pero no encontramos una causa. Generalmente decimos una deficiencia de carácter idiopático. Estas son las 3 formas en las que se puede presentar. Debemos de diferenciar muy bien lo que es una deficiencia de disacaridasa, mediante el cual el paciente no tolera una carga de lácteos, de lo que es una intolerancia a la leche, una intolerancia a la lactosa. Debemos diferenciarlo, porque en la intolerancia a la leche nosotros estamos hablando de una sensibilidad a la beta-lactoglobulina, beta-lactoglobulina, que es una proteína de la leche. La beta-lactoglobulina es una proteína de la leche y que genera en el paciente, ¿cierto?, una sensibilidad, una hipersensibilidad a esa proteína. De tal manera que el paciente, cuando toma lácteos, no puede absorber esta lácteo y se va a producir una serie de trastornos que son muy semejantes a la deficiencia de disacariasa, pero mediante mecanismos diferentes. La sintomatología de un paciente con deficiencia de lactasa es básicamente la de disconfort abdominal, meteorismo, pirosis y diarrea. Esas son las características que tiene. Dolor abdominal también puede haber. Son las características que tiene un paciente portador de deficiencia de disacariasa, que dicho sea de paso es muy parecida a la intolerancia a la leche, pero con mecanismos de producción diferentes. Esto hay que aclarárselo bien. ¿Cuáles son si bien es cierto, la clínica es muy clara, porque el paciente le va a ir a la consulta diciéndole que cada vez que toma leche tiene diarrea? Entonces, nosotros vamos a corregir rápidamente que es una deficiencia de disacariasa. Pero ¿cuáles son las pruebas que debemos pedir en un paciente con deficiencia que suponemos tiene una deficiencia de disacariasa? Hay varias pruebas. Hay una prueba que tiene más un corte fisiológico, que consiste en determinar los niveles de glucosa en sangre y luego administrarle una carga de 100 gramos de lactosa. ¿Qué cosa es lo que vamos a observar? Lo que vamos a observar en condiciones normales es de que esta glucosa, cuando administramos la lactosa, va a verse incrementada en un 20%. Cuando nosotros
olvidemos de que la lactosa nos da lactosa y glucosa. Por lo tanto, si estamos hablando de un paciente normal, esta glucosa, producto de la lactosa, ¿no?, nos va a incrementar los niveles de glicemia en un 20%. Eso es lo normal. Pero en un paciente con deficiencia de disacaridasa no se produce ese aumento. La glicemia permanece igual. Y si nosotros le damos separado la lactosa y glucosa, allí sí vamos a ver incrementados sus niveles de glicemia. Esa es una de las pruebas que se puede hacer en un paciente que suponemos tiene una deficiencia de lactasa. La otra prueba es la medición del pH fecal. Cuando estamos frente a una deficiencia de lactasa, el pH fecal está por debajo de 5.5. Está por debajo de 5.5. Un pH ácido. Un pH ácido. Producto de la fermentación bacteriana, ¿no?, de la leche que está retenida en el lumen intestinal. Sí, menor de 5.5 el pH fecal en los pacientes con deficiencia de disacaridasa. Pero que debemos de diferenciarlo también del síndrome de mala absorción intestinal. En el síndrome de mala absorción intestinal no solamente no se absorben lactosa, sino no se absorben proteínas, no se absorben grasas, hay esteatorrea, y las proteínas y las grasas en el lumen intestinal van a actuar como un tampón de los hidrogeniones producidos por acción bacteriana. Entonces, si bien es cierto el pH en el síndrome de mala absorción es ácido, pero es mayor, está por encima de 5.5 en el síndrome de mala absorción intestinal. ¿Por qué? Porque las proteínas y las grasas van a actuar como buffers, van a actuar como tampón sobre los hidrogeniones producidos por la acción bacteriana sobre la leche, sobre los elementos que se eliminan por las heces. Entonces, si hay ese efecto de tampón o de buffer, el pH va a ser mayor de 5.5. Entonces, la medición del pH también tiene un rol en el diagnóstico de deficiencia de lactasa. Y por último, tenemos la prueba del aliento pH. El aliento pH. ¿En qué consiste esta prueba del aliento pH? Aliento pH del aire expirado. Consiste básicamente en medir los hidrogeniones en el aire expirado y vamos a tener una cantidad determinada, nos va a dar un valor. Luego le hacemos tomar una ingesta de 100 gramos de lactosa y hacemos la medición de estos hidrogeniones en el aire expirado a los 30, 60, 90 y 120 minutos. Lo que vamos a observar es de que la cantidad de hidrogeniones eliminados en el aire expirado va a ser muchísimo mayor en el paciente que tiene una deficiencia de disacaridasa, de esta disacaridasa de la lactasa, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente la leche, el lácteo, en el lumen intestinal y sometido a la oxidación bacteriana, va a favorecer la mayor producción de hidrogeniones que se traducen en el aire expirado. Si bien es cierto, determinación de glucosa, ¿no?, antes y después de una carga de lácteos, si bien es cierto que la medición del pH fecal, ¿no?, es importante y que la prueba de aliento pH expirado es también importante, definitivamente la confirmación diagnóstica de esta deficiencia enzimática solamente la vamos a hacer mediante
una biopsia de yeyuno, en la cual podamos demostrar una deficiencia de lactasa. La confirmación diagnóstica es mediante la biopsia de yeyuno, donde se confirma la deficiencia de lactasa. Muy bien. Vamos a hablar, como lo dije al principio, sobre dos entidades, la fructosemia y la galactosemia. Vamos a referirnos a la galactosemia. Supongamos de que no hubo ningún problema de